Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo los ensalce. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alertas, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Les he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortarlos y atestiguarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Les saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Salúdense entre ustedes con el beso del amor fraterno. Paz a todos ustedes, los cristianos. Verbum Domini. Deo gratias. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Verbum Domini. Hoy observamos la fiesta de San Marcos Evangelista y ofrecemos el resumen de dos declaraciones por las que recordamos a San Marcos. La primera es del Evangelio de San Pedro y la segunda es de los hechos. Es todo lo que deben recordar para su tarde de hoy. El Evangelio de San Pedro y solo los hechos. Creemos que San Marcos fue un gran hermano, amigo de San Pedro, y de hecho en la primera lectura de hoy, Pedro se refiere a él como mi hijo Marcos, hablando en su epístola. Si pensamos sobre esto, no nos referimos a alguien como nuestro hijo, especialmente si no es hijo biológico nuestro. No nos referimos a alguien como nuestro hijo, a menos que tengamos un cierto afecto por esta persona. Y incluso lo es así al llamar a alguien nuestro hermano. El que un hombre llame a alguien su hijo significa que deposita en él una confianza como la de sí mismo. Y creemos que en gran probabilidad es obvio que San Marcos haya obtenido la información sobre Jesús directamente de San Pedro. Y es a menudo que San Marcos, al escribir sus memorias, lo hace como el Evangelio de San Pedro. Sabemos que San Pedro por sí mismo no escribió evangelios. Sabemos el Evangelio de Mateo, de Juan, pero ¿por qué nos dice que tenemos un evangelio de él? Tenemos en el evangelio que Marcos no fue uno de los apóstoles, sin embargo, no fue un testigo ocular como lo fue San Pedro. Sin embargo, toma las enseñanzas de San Pedro y nos da este hermoso evangelio. Sabemos que San Marcos tradujo para San Pedro cuando predicaba en Roma, y como dijimos en la primera iglesia, ellos hacían alusión a esta palabra, y creemos que es el evangelio que hoy tenemos como el de San Marcos. Hacia los finales del Evangelio de San Marcos hay una referencia a Jesús al acceder a su pasión, y hay una referencia a esto en un joven hombre que
está observando lo que está ocurriendo mientras Jesús es llevado bajo custodia y tratan de agarrar a este hombre y él huye desnudo. Y se cree, la tradición lo dice, que ese joven era como tal San Marcos, quien observaba allí junto a los apóstoles lo que le ocurría a Cristo mientras comenzaba su pasión, su sufrimiento y su muerte por nuestra redención. También sabemos sobre San Marcos que él sabía quién San Pablo era, y mientras San Pedro lo nombra su hijo, San Pablo establece cierta controversia en algún punto, indicando que hicieran grandes cosas juntos como misionarios y en sus viejos, pero en algún momento tomaron caminos separados. Parte de la diferencia que tenían entre este joven Marco, que es San Marco Evangelista, es que San Marco es familiar, es pariente de San Bernabé, y algunos especulan que quizás en ese momento era demasiado joven y se vio intimidado por algunas de las dificultades del reto de estos esfuerzos misioneros. Otros dicen que San Pablo himself mismo era una persona difícil con la que lidiar. Sin embargo, en algún momento el joven Marco pues se fue y quiso regresar, y San Pablo dijo no. Entonces San Bernabé por su cuenta se llevó a Marcos con él. He hablado sobre esto anteriormente, pero creo que es importante recordarnos que Jesús nos ordena orar el Evangelio, y es difícil durante este tiempo hablar sobre esta conversión de San Paul, el sacar a los cristianos de sus casas para que fueran puestos a morir por su fe en Cristo. Y esta conversión radical, yo diría que extremadamente radical, si un día él ha perseguido cristianos y al día siguiente los defiende y defiende a Jesús Cristo hasta el punto de su propia muerte. Pero tenemos que mantenernos sobre los apóstoles, porque producto de esta persecución todos los demás abandonaban Jerusalén, y los apóstoles permanecieron allí hasta el final, y hasta el momento en que ellos sabían era el momento de irse. Y justo como Jesús les encargó antes de ser enviado a los cielos, lo que comenzó en Jerusalén debía transmitirse al resto del mundo. Y muchos de estos apóstoles pues los hemos identificado como Saint James en España y Saint Thomas en India. Literalmente fueron al resto del mundo como Jesús les indicó para extender el Evangelio. Y esto es lo que hacemos hoy. Es una manera efectiva, pero creamos grupos pequeños y luego los aumentamos y salimos como un equipo. Este equipo va como lo hicieron los apóstoles, y muchos van por su cuenta para atraer a otros hacia las enseñanzas de Jesús, por su testimonio, por su ejemplo, por su amor y por sus instrucciones al establecer comunidades cristianas, sabiendo con certeza que por esto serían puestos a morir, que iban a sufrir persecución por lo que hacían a nombre de Cristo, porque nuestro Señor se los dijo. Esto es lo que va a ocurrir. Y esto es en lo que consiste su vida. Así que sabemos que en el caso de San Marcos, él pudiera haber estado abrumado
como siendo un joven por los retos que este tipo de actividad misionera enfrentaba. Es importante para nosotros recordar que servir al Señor y extender el Evangelio, este trabajo requiere de grandes esfuerzos y muchos sacrificios, e incluso la posibilidad de que se nos ponga a morir. Lo que tratamos de hacer entre nosotros es que algunas veces es más fácil decir, ¿sabes qué? No necesito a ninguno de ustedes. Voy a ir por mi cuenta y voy a predicar el Evangelio de Jesús, enseñarles a otros sobre el Señor, y lo que ocurre es que empieza a crearse esta comunidad cristiana alrededor de los creyentes, y en muy poco tiempo esta persona no se lleva muy bien con aquella, y aquella no le gusta a esta otra persona, y en el medio se supone que debemos predicar el Evangelio diciendo amémonos a cada uno como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo actúa como lazo entre todos nosotros. Y todos podemos vivir en armonía siempre que Él esté por allá. Y esto es lo que San Marcos y San Pablo y San Bernabé encontraron, el ser humano. Y cuando nos encontramos con estas diferencias y retos personales al vivir nuestra vida cristiana, estas fricciones entre cada uno no deben desalentarles, sino recordarnos que no debemos dar el mal ejemplo. Una de las grandes tragedias para predicar el Evangelio es que uno de los grandes prodigios es que los cristianos estén unidos. Todo el mundo no puede resistirse a lo que ocurre cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado y solamente encontramos el amor de nuestro Redentor. Pero debemos siempre mirar hacia estas palabras que San Pablo, Bernabé y San Marcos nos dicen. Quienes se reconcilian entre sí, y lo sabemos que en las escrituras de San Pablo, él y Marco luego fueron reconciliados y estuvieron en unión. Y él hace referencia a ese afecto que San Pedro tenía por San Marco, y nos dan testimonio de lo que es vivir en comunión con todos los creyentes, o vencemos nuestras diferencias y debilidades, las que podemos enfrentar entre otros, porque tenemos que seguir moviéndonos hacia adelante. No tenemos tiempo para pensar en nosotros mismos, sino en nuestro esfuerzo de que el mundo llegue a conocer el Evangelio. Y esto es lo que Marcos dice. Eventualmente la tradición dice que él terminó en Egipto, donde fue asesinado en Alejandría. Entonces él fue un héroe, mártir para los cristianos de Egipto. Sabemos que en sus últimas semanas fue llevado, como en estas últimas semanas, por aquellos que han sido decapitados por ISIS. Estas personas cuya fe estuvo basada en el testimonio y el Evangelio de San Marcos hace muchos siglos atrás, encuentran el fruto de sus enseñanzas aquí, en lo que San Pedro nos enseña, trabajando con San Pablo y con San Bernabé, y entonces su fe nos dice, él una vez fue a enseñar el Evangelio y murió por Jesucristo. Y es sobre ese testimonio que este hombre a quien acabamos de ver ha sido asesinado, encuentra el fundamento de su fe. Finalmente, cuando hay otros hechos que se plantean, es importante recordar que al escribir su Evangelio, San Marcos lo escribía teniendo en su mente a los romanos,
cada uno de los escritores del Evangelio lo hace para un grupo de personas en su corazón. Por ejemplo, San Mateo tenía en su mente la comunidad judía en Jerusalén. Por tanto, la manera en que él presenta el Evangelio o lo enseña es para ponerlo en consideración de sus lectores o quienes le escucharan. Y era el tener una comprensión de las prácticas y hábitos judíos y cómo Jesús podía complementarlos todos. Y San Mateo nos da una perspectiva diferente de la palabra. San Marcos escribe su evangelio entonces teniendo en cuenta a estos antiguos romanos entre los cuales vivió. Si sabemos algo sobre los antiguos romanos es que frecuentemente se les compara con los estadounidenses modernos. Eran muy prácticos, pragmáticos, que enfatizaban los hechos más que las palabras, la acción más que la fortaleza. Así que San Marcos hizo eso mismo, es muy conciso en sus enseñanzas. Cuando vemos la práctica de los antiguos romanos, e incluso en su gobierno, su documentación es muy precisa, muy claramente sucita y breve, así que pueden imaginar que probablemente yo esté predicando más en la línea de San Mateo y San Lucas, a diferencia de las enseñanzas de San Marcos, que eran breves y concisas. Entonces, esto es lo que San Marcos hace. Él presenta esta imagen de Cristo. Enfatiza el hecho de que Jesús es uno por el que, a través de quien Dios ha hecho las cosas, especialmente sus milagros, y por este medio Él invita a los romanos a ver que es por medio de Jesús que se logran las cosas, pero es a través de su gracia que Jesús conquista el mundo. Por su amor es que el mundo es transformado. Y, por tanto, Jesús no se presenta como este gran guerrero, conquistador, sino como el que viene para servir, y al hacerlo se gana al mundo. Es distintivo en las escrituras de Marcos son estas palabras: inmediatamente o enseguida, diciéndonos que en el Evangelio, en su Evangelio, estas palabras se manifiestan al menos 42 veces. Por tanto, de una vez o inmediatamente, Jesús obedece a su Padre enseguida. Él hace las cosas inmediatamente, y cuando se refiere a nuestra Santa Madre María, Él dice que ella es abundante a mí según su palabra. Y esto es lo que San Marco nos atrae a ver en sus enseñanzas, que tenemos que hacer las cosas no por fuerza, sino por la fuerza del Evangelio, por la vida en la gracia, y que debemos ser como Cristo fue, dedicado a servir al Padre con inmediatez. Debemos vivir para servir al Padre enseguida, y así es como el mundo va a cambiar al imitar el servicio de Cristo.